unos momentos iniciamos su informativo vespertino de primera mano. Resultados de investigaciones del INEGI establecen que en Sonora encabeza la lista a nivel nacional de empresas víctimas de la delincuencia. El gobernador Alfonso Durazo se encuentra en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Acapulco. Está la presidenta de la República, está el Gabinete de Seguridad y las y los 31 gobernadoras más la jefa de gobierno de la Ciudad de México. 17 niños, 17 bebés es lo que ha trascendido hasta ahora que han fallecido allá en el Estado de México por una bacteria que se incluyó en la alimentación y que influyó en el torrente sanguíneo de los pequeños. Bueno, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, pasará la Navidad ya en Palacio Nacional. Ya vive en Palacio Nacional. Bueno, un funcionario de la Semarnat programó su boda en el Museo Nacional de Arte de México. Hoy presentó su renuncia. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plana aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México y desde luego para todo el mundo. Son las noticias de primera mano, acostumbrados ya, porque siempre nos sentimos obligados a informarles de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se genera en el mundo, en México y desde luego aquí en el estado de Sonora. Usted nos ve, usted nos escucha de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, y nos localiza en cualquiera de sus dispositivos móviles, anotando así, TV de Primera Plana, en todas las redes sociales, TV de Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X, en Instagram. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo. Sí, también estamos en vivo en @TVD Primera Plana. Y me gusta subrayarlo, si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde-noche y por supuesto a los diarios del día de mañana. Hoy es martes 10 de diciembre del año 2024, es el día número 345 de este año, el 2024, el que le restan ya 21 días para que finalice. 2 semanas exactamente, 14 días para la Nochebuena, exactamente. Y hoy el calendario del más antiguo Galvano dice que es día de la traslación de Loreto de la Santa Casa de Nazaret, donde el Verbo se hizo carne. Así dice el calendario del más antiguo Galván. Hoy festeja Nuestra Señora de Loreto. Hoy también Melquiades, Gregorio, las niñas de 12 años, Eulalia de Mérida y Julia. También los beatos Sebastián Montañol, martirizado en Zacatecas, y Pedro de Siena. Nuestra Señora de Loreto fue declarada patrona de los aviadores por su santidad Benedicto XV. Pues muchas felicidades a quienes llevan por nombre Loreto, a quienes llevan por nombre Melquiades, Gregorio. Hoy es onomástico y desde este espacio una calurosa felicitación a todos los que están de fiesta en este martes 10 de diciembre. Ya, pues seguramente estará de acuerdo conmigo, este fin de semana se van a venir en cascada ya las posadas de este diciembre de 2024. Ya el ambiente navideño se respira, ¿sí? Se respira en todas nuestras comunidades. Y en las grandes ciudades, como lo sabemos perfectamente bien, en el caso de Sonora, Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Abojoa, Nogales, San Ruido, Colorado, el tráfico se ha incrementado de manera preponderante, ¿sí? Y, entre otras cosas, porque tenemos más automóviles. Nada más y nada menos. Aquí en la capital del estado de Sonora están circulando, ¿qué le gusta? 500,600,000 automóviles y
casi la mitad, no es tanto, pero sí 150,000, 200,000 por lo menos son carros chuecos, son carros chocolates. Bueno, vamos a la información rápidamente. El aforo de los paisanos en Hermosillo se redujo hasta en un 90% desde hace 3 años por el libramiento vehicular de la entrada norte de la ciudad, pero habrá vigilancia policíaca para brindar seguridad a los viajeros. Esto lo informó el comisario jefe de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo. Sí, a partir de que se hizo ese libramiento, enseguida de la caseta ubicada al norte y que sale cerca del Cerrito de la Virgen rumbo a Guaymas, pues se ha desfogado, vaya, sí, el tráfico vehicular y sobre todo pesado, y sobre todo que traslada, sí, material peligroso, y que en años anteriores pues cruzaba por aquí por Hermosillo. En estas fechas también podemos ver en nuestras avenidas la presencia de tráilers. Seguramente traen una comisión especial y un permiso de tránsito para hacerlo, porque este tipo de unidades destruyen nuestras calles. Jesús Alonso Durón, que es el jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, explicó que se está preparando un operativo que iniciará la próxima semana para brindar la seguridad a los paisanos que año con año transitan de paso o llegan a sus ciudades natales en el sur de la República. Destacó que desde hace aproximadamente 2 años el flujo de vehículos sí se disminuyó en un 90%, sí, porque siguen cruzando paisanos por la ciudad ante la presencia de este libramiento. Bueno, a ver, vamos con nuestros compañeros reporteros. Ya tengo listo a Tony. Tony López, y es que la Iglesia Católica de Sonora, pues evidentemente, seguimiento a la petición de la Arquidiócesis de México. ¿A quién? ¿A quién la petición de la Arquidiócesis? Al crimen. A ver, adelante, Tony. ¿Qué tal, maestro Quirrín? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y al auditorio. Informarles que representantes de la Iglesia Católica en Sonora respaldaron el llamado que realizó la Arquidiócesis Primaria de México para establecer una tregua de paz con el crimen organizado durante las festividades del Día de la Virgen de Guadalupe y además la fiesta de Navidad. Esta mañana, Joaquín Santillanes, vocero del Arzobispado de Hermosillo, mencionó que ellos también se unen a este exhorto. Él indicó que como Iglesia Católica se han unido a ese mensaje desde el episcopado que se difunde y esperan que estos días sirvan para demostrar que la paz no solamente es posible, sino también necesaria. Maestro, comentarles que la iniciativa de la Iglesia Católica, como bien se comentó, busca un cese en la violencia armada y en las comunicaciones hostiles al argumentar que el país atraviesa por polarización en sus sectores sociales. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes. Gracias, Tony López Moreno. Increíble, pues, pero en estos días, en esta época, esto ya se está normalizando, ¿sí? ¿Recuerda las madres buscadoras? ¿Sí? Cuya vocera, una de las principales voceras es Cecilia Patricia Flores, también hace llamados a través de las redes sociales a los cárteles de las drogas para que estos las dejen trabajar y seguir buscando, ¿sí? Con una varilla enterrando en la tierra para tratar de localizar a sus desaparecidos. Bueno, pues la Iglesia Católica no se está dirigiendo, al igual que Cecilia Patricia Flores, al gobierno, al Estado, a la autoridad. Se está dirigiendo a los jefes de la delincuencia organizada para que hagan una tregua, dice la Iglesia Católica, y con motivo muy especial. El motivo que ya hay ese festejo, pero exactamente pasado mañana 12 de diciembre será el Día de Nuestra Virgen de Guadalupe, que en México hay que reconocer lo que es un día nacional, es un día realmente nacional. Habrá respuesta de los cárteles del crimen organizado a este llamado, en este caso de la Iglesia Católica, para hacer una tregua y silenciar sus armas. Lo veremos y aquí tenemos enseguida a Sinaloa, cuya guerra pues continúa y no hay nada ni nadie que la pueda parar. Veríamos si la tregua, ¿sí?, se impone aquí en el estado de Sinaloa, que diariamente hay un reporte de muertos, de desaparecidos. En fin, vamos con nuestro compañero Gerardo Moreno Valenzuela. Gerardo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, maestro Quirrín? Qué gusto saludarlo a usted y al auditorio.
Le platico que el INEGI informó que durante el 2023 se cometieron en Sonora un total de 137.217 delitos en contra de las empresas y unidades económicas, lo que colocó a la entidad en el primer lugar nacional con mayor prevalencia de victimización de empresas. Y es que este martes el INEGI publicó los resultados de la encuesta nacional de victimización de empresas, donde se confirmó que en 2023 un total de 1.3 millones de empresas mexicanas fueron objeto de algún delito, principalmente extorsión y robo. En el caso de Sonora es primer lugar con la tasa de 3.728 delitos por cada 10.000 empresas. Le sigue Aguascalientes con 3.638, Querétaro con 3.462, Quintana Roo con una tasa de 3.300 y Puebla con 3.327. De los más de 137.000 delitos cometidos contra las empresas sonorenses, casi 52.000 casos fueron de extorsión, más de 32.000 reportes de robo o asalto y 15.000 de robo hormiga. El INEGI estimó que el costo promedio de los delitos hacia las empresas sonorenses alcanza los 72.000 pesos, superando la media nacional que es de 54.000 pesos. Además, maestro, las empresas más afectadas por la delincuencia están dentro del sector comercio, la industria y los servicios. Ese es el reporte. Muy buenas tardes. Valenzuela, miles, ¿sí? Miles de empresas sonorenses víctimas de la delincuencia, sobre todo el robo, el asalto, la extorsión. En fin, y la autoridad en su momento cuando informa, pues asegura que la delincuencia, va a la baja, ¿sí? Sobre todo en robo, aseguran que sobre todo en robo va a la baja. El presidente municipal de Cajeme, nada más, nada menos, Javier Lamarque Cano, ha informado que Cajeme, ¿sí?, es el municipio con menos delitos en lo que respecta al robo, ¿sí?, al asalto. Eso sí, en el homicidio doloso pues no puede decir absolutamente nada porque ha regresado el gran número de homicidios mensuales, sí, el números que teníamos y que habíamos dejado atrás a partir de, pues del 23, vaya, sí, porque en los años del 20 al 23 el promedio había sido 30, 40 o más homicidios mensuales, y este año, sobre todo a partir de marzo, abril, se bajó, se redujo, sí, el número de homicidios, pero está de regreso los grandes números. Noviembre, casi 50. Diciembre, tenemos 10 de diciembre, van más de 15 asesinatos. Bueno, pues así las cosas. Por ejemplo, un cuerpo con evidentes signos de violencia fue hallado en un predio ubicado a un costado de la avenida Prolongación Obregón, cerca de las antiguas instalaciones de correos. Las autoridades locales confirmaron que se trata de un hombre, aparentemente en situación de calle, que fue agredido brutalmente. Según los primeros reportes, la víctima vestía un pantalón y suéter negros junto con un chaleco azul y tenis rojos. Bueno, no se está hablando aquí de una ejecución ni tampoco de una víctima ligada a la delincuencia, pero finalmente también es un homicidio doloso, porque esta persona, según dice la nota, fue brutalmente golpeada. Y es tanta la psicosis sobre la violencia allá en Ciudad Obregón que anoche se incendió un automóvil fuera de una parroquia y pues el terror, vaya, circuló tanto en los feligreses como en otras personas, porque pues nadie piensa en algún accidente, simplemente se piensa en algo provocado, ¿sí?, en algo provocado, ¿sí?, que generó precisamente el fuego en un automóvil. Pero bueno, tengo la nota, ¿sí? Elementos de diferentes órdenes de gobierno se movilizaron en inmediaciones de la Colonia Constitución luego de que se reportara, estamos hablando de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un fuerte incendio. Un vehículo particular, el cual estaba estacionado frente a una parroquia, comenzó a arder, por lo que se activó el código rojo en ese punto. Un automóvil estacionado junto a este también se vio afectado. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos, anoche, alrededor de las 7 de la tarde, frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Merced,
específicamente en las calles Ramón Guzmán y José María Iglesias. Se detalló que el conductor del auto incendiado, quien se identificó como Reinaldo, de 75 años, pues iba saliendo de misa, ¿sí? Al intentar encenderlo, este comenzó a sacar humo de su motor. De inmediato descendió a desconectar el acumulador, sin embargo, seguía saliendo humo. Finalmente, en el interior del vehículo, pues la alfombra empezó a arder y se consumió totalmente el automóvil. Pero tenemos informes de que los vecinos ahí, la gente pensó pues en que alguien podía haber incendiado el automóvil. Y todo, repito, todo por este gran temor a la violencia, allá específicamente en Ciudad Obregón. Aquí, en Hermosillo, Iván Ezequiel, de 23 años, fue arrestado por elementos de la Policía Municipal por haber cometido violencia familiar. Fíjese nada más, fue acusado de agredir físicamente a su pareja y a su niño de apenas 2 meses de edad. ¿En qué cabeza o corazón cabe? ¿Sí? Los hechos en las calles Bacanora y Simón Blay de la colonia Carmen Cerdán, ¿sí? Según el testimonio de la víctima, Iván la golpeó en el rostro con los puños, posteriormente utilizó una taza para atacarle en la cabeza, le pegó con una taza. Además señaló que el agresor también lastimó al bebé, lo que agravó la situación. Luego de recibir el reporte, las autoridades acudieron al lugar y ante los señalamientos directos de la afectada procedieron a la detención de Iván Ezequiel, de 23 años de edad. La violencia intrafamiliar y sobre todo, en el caso de Hermosillo, el C5I, el Centro de Inteligencia, ha detectado que los viernes en la noche, los sábados en la noche, es cuando más llamadas, solicitudes de atención por violencia intrafamiliar se han registrado. ¿Por qué? Quizá el alcohol, quizá el relax del fin de semana pues influye. Y el domingo se reduce nuevamente el registro y quizá porque hay que pensar ya en que el lunes hay que regresar al trabajo, ¿no? Pero el mayor trabajo, ¿sí?, que tienen en estos centros de inteligencia y en las autoridades policíacas preventivas sobre todo, son la atención a quejas por violencia intrafamiliar. La segunda es por las quejas por el alto sonido, el volumen alto de la música pues de algunos vecinos que, como ellos no sufren, como ellos se están desvelando, ¿sí?, pues se están permitiendo hacer sufrir y desvelar a los vecinos. Hago una primera pausa, regreso. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. En invierno también se disfruta de la naturaleza de Sonora. Explora y diviértete en el mar o en la ciudad. Practica senderismo, explora el ecosafari, pasea en kayak, visita el museo y nada con delfines. Todo esto y más en el Delfinario Sonora, Estero El Soldado y el Centro Ecológico. Vive las más emocionantes aventuras en la naturaleza de Sonora. Sonora, tierra de oportunidades. ¿Te imaginas un invierno sin frío? En Las Palomas Beach & Golf Resort, el clima perfecto te espera. Despierta con vistas al Mar de Cortés. Disfruta de un día de golf bajo el sol. Y deleita tu paladar con nuestra exquisita gastronomía. Todo, desde conexión Wi-Fi rápida hasta paquetes de estancia prolongada. Olvídate del invierno. Ven a Las Palomas. Reserva ahora y asegura tu lugar al sol. Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. Que la magia de la Navidad
inunde sus corazones. TVD Primera Plana. Continuamos con más noticias de primera mano. La revista Time de los Estados Unidos, famosa y célebre además desde hace muchísimos años por los reconocimientos anuales a las personalidades más destacadas en todo el mundo, bueno, pues ahora contempla el nombre de la señora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Por cierto, déjeme decirle que el Senado de la República, entre sus acuerdos, sí, que algunos son por demás célebres, ¿sí? O extraordinarios, déjeme decirle lo que acaba de aprobar, déjeme lo localizo en este momento. Por cierto, a ver, el Pleno del Senado aprobó la reforma a la Constitución que establece las palabras presidenta, gobernadora y jefa de gobierno. Bueno, estas dos últimas, gobernadora y jefa de gobierno, pues son o han sido mucho más utilizadas a través del tiempo. La que no ha sido utilizada a través del tiempo es la de presidenta, ¿sí? Y todo evidentemente por la llegada de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional. Quien defiende la fonética y quien defiende el idioma español insiste en que lo correcto es decirle presidente, aunque sea mujer. Pero bueno, el Senado ahora ya recompuso, digamos, ¿sí? Recompuso nuestro lenguaje, nuestro español en ese término, ¿sí? Oficialmente es correcto decirle presidenta Claudia Sheinbaum. Y como le digo, la presidenta dijo hoy que ser incluida en la lista de 10 finalistas a persona del año 2024 en la revista Time es un reconocimiento, pero a su gobierno, no a ella. La mandataria apareció ayer lunes en la lista final de Time, que destaca su lucha por las personas con menos recursos, su toma de posesión en un momento complicado para la economía y su respuesta firme ante los planes de aranceles del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esto último hay que reconocerlo, lo hemos comentado inclusive en este espacio, como ante las amenazas y ante los ataques de Donald Trump al gobierno mexicano y al pueblo mexicano, la presidenta Sheinbaum ha asumido unas respuestas muy serias, muy responsables y de alta dignidad en defensa de la soberanía nacional. Eso hay que reconocerlo y hay que reconocerlo siempre, así. En el listado de la revista que anunciará este jueves a la persona del año, también aparece Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, el magnate Elon Musk, el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, y la princesa de Gales Kate Middleton, entre otros. La aparición de Sheinbaum recordó la portada de Time en febrero de 2014, al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ¿sí? Bajo el titular Saving México, es decir, salvando a México, vaya, lo que despertó polémica en las redes sociales. En 2014, el personaje del año, la portada de Time fue Enrique Peña Nieto, ¿sí? Habrá hoy otro rostro mexicano en esta revista, bueno, pues el jueves lo sabremos. Ayer trascendió que fue baleado un diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Benito Aguas. Bueno, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el fallecimiento del diputado federal del Partido Verde, Benito Aguas Atlaua, como consecuencia de las heridas ocasionadas por una agresión con arma de fuego, esto en Zongolica, allá en el violento, muy violento estado de Veracruz. Además se identificó como el ingeniero Agustín Linares López, el hombre que fue encontrado sin vida en el lugar de los hechos, presumiblemente acompañaba al legislador. En un comunicado, la institución informó que fiscales, peritos y elementos de la policía ministerial se encontraban en el sitio para recolectar indicios. Bueno, lo que le quiero decir es que un político más, y en este caso, pues un legislador en funciones asesinado, pues ojalá y sea algo que haya sido, ¿verdad? Algo excepcional, que no se convierta esto en algo recurrente en medio de esta inmensa ola violenta
que hay en nuestro país. Esa es la verdad de las cosas. Y hablar de violencia, pues ¿qué le digo en Sinaloa? Este 9 de diciembre, es decir, ayer, se cumplieron 3 meses de la guerra entre los cárteles en Sinaloa, producto de la detención de Ismael El Mayo Zambada. La guerra entre cárteles, es decir, la guerra entre chapitos y mayitos, ¿sí? Los que están con el Mayo Zambada. La irrupción de la Malliza en Culiacán, bastión de los chapitos, acumula 546 asesinatos, 415 privaciones ilegales de la libertad, 415 secuestros, pues, y 1.754 robos de vehículo. En Culiacán el panorama se ha vuelto desolador, con viviendas vandalizadas, fincas dañadas y negocios cerrados, algunos con letreros para su venta, para su renta. Si bien la población permanece en casa, a diferencia de la pandemia de COVID-19, los repartidores de comida evitan trabajar por temor a ser confundidos con halcones y ser interceptados por miembros del crimen organizado para ser interrogados. Toda una zona de guerra es Sinaloa, particularmente Culiacán, particularmente Mazatlán, ¿sí? Bueno, más de 500 asesinatos, ¿sí? Más de 450 desapariciones. ¿Cuántos de estos desaparecidos estarán ya, pues ya muertos, lastimosamente, ¿no? Bueno, déjeme decirle, a ver, vamos a ir primero a la Ciudad de México. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, rindió hoy su último informe como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Y bueno, lo que podemos rescatar de su mensaje es algo, pues algo profundo, vaya, pero muy valedero, una persona tan seria como la ministra presidenta. Vamos a escuchar lo que dice. En lo personal, sostengo que el aspecto medular deriva de que se trata de una reforma con al menos 2 evidentes retos de origen. El primero es que se está innovando a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos entonces ante un caso típico de posverdad en el que las apelaciones a las emociones, a las creencias y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos que los hechos objetivos y verificados. Palabras más, palabras menos. La reforma judicial tiene, según la opinión de la presidenta de la Corte, fallas muy importantes de acuerdo a la ley, número 1. Y número 2, y creo que lo más trascendente, es que dice que las emociones, los sentimientos para llevar a cabo esta reforma judicial han sido más valederas que la interpretación misma de la ley. Bueno, pues ahí queda para la historia el mensaje, el último informe de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Bueno, esta mañana, antes de viajar a Acapulco, la presidenta Sheinbaum estuvo en Palacio Nacional, en su mañanera del pueblo, y le preguntaron sobre este nombramiento que hizo la gobernadora de Sinaloa, Laida Sansores, de una persona expanista y con antecedente penal, Jorge Luis Lavalle, acusado de fraude y recibir moches, inclusive contemplado también en el caso Odebrecht. Bueno, esto contestó de manera muy tajante la presidenta. Es una decisión de Laida, de la gobernadora. Yo les puedo decir que yo no lo hubiera invitado a mi gobierno. Palabras más, palabras menos. Qué manera de decirle, ahí te la echas, Laida, ¿no? Es una manera muy respetuosa de decirle. Luego del brote de Klebsiella oxitoca, sí, el secretario de Salud, David Kersenovich, informó que hasta el momento han fallecido 17 menores, por lo que las autoridades sanitarias investigan un lote de alimentación parental producida en Toluca, Estado de México, y es que estos insumos presumiblemente estarían contaminados. Esta mañana la presidenta Sheinbaum desde Palacio Nacional
pues estableció las medidas que se están tomando para evitar que pues esto se repita y atender además el daño. Vamos a escucharla. Por lo pronto, la producción en este centro de mezclas para este tipo de alimentación, que en realidad es una alimentación que proviene de una empresa. Eso sería, digamos, medidas preventivas. Segundo, las sanciones administrativas, que tienen que venir desde la propia Secretaría de Salud y también va a apoyar ahí la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para la sanción a las empresas, administrativo. El tercero es la inspección de todas las sitios de las centrales de mezcla. Por parte de COFEPRIS. Ayer lo pedí, que se hiciera una inspección muy detallada por parte de COFEPRIS de todas las centrales de mezcla. Y la cuarta es la penal. Esa carpeta de investigación, por lo pronto, en el Estado de México, está en la Fiscalía del Estado de México, porque hay niños fallecidos. Y también pues debe de abrirse carpetas de investigación en las fiscalías estatales. Y lo que queremos es que se llegue a la última instancia. Es decir, no solamente al seguimiento de si fue, qué pasó en esa central de mezcla de Toluca y la responsabilidad de la empresa. Porque no solamente es de una persona, sino también de la empresa. Aquí ante el daño lamentable, pues, van 17 bebés fallecidos, pues en primer lugar es hacer lo que se tenga que hacer por la autoridad para evitar que ocurra de nuevo. Y las denuncias de tipo penal. Tienen que pagar los responsables de este crimen allá en el Estado de México. Y ya en Acapulco, en la reunión número 50 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Sheinbaum le dijo esto de manera muy específica a las y los gobernadores del país. Vamos a escucharlo. Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Ahí donde no se atiende, siempre hay problemas. Y uno puede pensar, y no lo digo muy respetuosamente, que con atender una vez a la semana es suficiente. No es suficiente. Hay que estar diario. Hay que estar diario en la mesa de seguridad, es lo que dice la presidenta de México. Pero bueno, el chaleco le quedó a algunos, ¿no? Algunos. Antes de irme al corte, quiero decirle que Alicia Bárcena, que es la titular de la Semarnat, Secretaría del Medio Ambiente, dijo que ella no autorizó a que uno de sus funcionarios, de sus colaboradores, Martín Alonso Borrego, que es un jefe de oficina de la Semarnat, eligiera el Museo Nacional de Arte de México para llevar a cabo su boda. Bueno, y primero empezó a circular esto antier y ayer hubo ciertas imágenes de la boda. A ver, tenemos las imágenes que circularon ahí, Juan, a ver, por favor. Que quiere decir algo así, que cuando peor nos vaya, que nos vaya así. ¿Se imagina aquí en Sonora alguien casándose en el Museo de Biblioteca de la Universidad de Sonora, por ejemplo? En fin, Martín Borrego Llorente, jefe de oficina de la Semarnat, ya presentó su renuncia. Regreso en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure?
Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan, láser, visión y spa. Atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan, láser, visión y spa. STIRT, unidad y trabajo. Este 2024, la tercera edición del operativo navideño del Gobierno del Estado llegará a cada rincón de Sonora llevando alegría, calidez y esperanza a todas las familias. Cobijas, chamarras, juguetes, dulces, posadas llenas de alegría y cenas navideñas para quien más lo necesita. Esta temporada la solidaridad nos une. Hagamos de esta Navidad un motivo de felicidad para todas y todos. Sonora, tierra de oportunidades. Que esta época sea de dicha, felicidad y mucho amor. Te deseamos todo el equipo de TVD Primera Plana. Continuamos con más noticias de primera mano. Bueno, le aprecio de manera muy especial al maestro Remigio Martínez Cantú, internacionalista. Sí, me tome esta llamada telefónica. Maestro, pues muchísimas gracias como siempre. Buena tarde, No, al contrario, maestro Quirrín, y gracias por estar al tanto con su auditorio. Oiga, nos ha dejado cierta inquietud, pues, esta amenaza, digamos, reiterada del señor Donald Trump, próximo presidente de los Estados Unidos, sí, que ha sido tratado, vaya, como si estuviera ya en funciones en la Casa Blanca, caramba. Y lo que vemos es a una presidenta de México, pues tratando de congraciarse, vaya, con el presidente Trump. Y después de lo ocurrido el domingo, en el sentido de que, pues, de plano dijo, voy a detener este debate, dijo la presidenta Sheinbaum, ¿sí? Pues yo creo que ahí comprendió que no podía con el debate mediático de Trump. ¿Qué opinión le merece todo esto, maestro? Bueno, pues es que ha sido un proceso largo este 2024, lo hemos platicado aquí, es un año, pues bueno, con elecciones y el tema postelectoral y el acomodo de piezas y el inicio de la administración en México, pero también este periodo que quizá no se esperaba, ¿no? Que era el de una elección que tuviera un resultado contundente en los Estados Unidos, tanto en el colegio electoral como en la votación mayoritaria de los Estados Unidos, donde Trump tuvo una ventaja de como 3 millones de votos. Entonces, no hubo conflicto postelectoral, no hubo circunstancias que riñeran en estos meses como fue la vez anterior en el 2020 y este periodo ha sido mucha atención a Trump, quien ha estado haciendo pocas declaraciones, quisiera decir, ha sido más el eco que se le han dado en diferentes medios nacionales e internacionales, así como los posteos que él ha hecho anunciando sus posibles miembros de gabinete. Y en el tema de la propuesta que se ha interpretado con que Canadá y México debieran de ser estados, pues fue una entrevista que se dio el domingo a Kristen Walker, que es una periodista de NBC, uno de los medios de comunicación quizá más escuchados en Estados Unidos y que no precisamente está alineado ideológicamente con la posibilidad con la entrada de Donald Trump, pero finalmente Trump le da esa exclusiva a ella como una de las primeras entrevistas ahora en su viaje a Europa y le hace algunos comentarios. Creo que Trump ha sido muy claro respecto al tema
principalmente del uso de la palabra aranceles. Él dice incluso que es una palabra muy bonita, aranceles. Sí. Y cuando dice palabra es que la utiliza en diferentes modos y la interpretación que se le ha dado ha sido eminentemente económica, cuando en el fondo, hablando de nuestro país, creo que son dos temas fundamentales los que están en la mesa, que es el tema migratorio y es el tema del crimen organizado relacionado al trasiego de drogas de laboratorio, estas que se le denominan con fentanilo. Entonces, ahí hay un punto muy importante de discusión respecto a aranceles, y de ahí la discusión económica que se desprende de diferentes preguntas que le hace la entrevistadora, pero no es necesariamente las posiciones que él inicialmente había dado. Entonces yo creo que vale la pena, sí, en efecto, empezar a hacer pausas, ser cauto respecto a las propuestas que Trump tiene y ya ver en el fondo cuál es el meollo del asunto, que para mí es el tema del crimen organizado. Es una situación que finalmente en la opinión pública de Estados Unidos, y al final ser un país democrático, es un tema que pesa, es un tema fundamental de trabajo coordinado entre México y Estados Unidos, más que al rumbo que se le ha dado esto en temas más de análisis económico, que si los aranceles van a subir los precios, etcétera. Todas estas justificaciones que se han dado son válidas y valen la pena, pero no hay que perderse en la traducción, sino en la interpretación, a mi gusto, de lo que Donald Trump realmente está diciendo en términos de la relación México-Estados Unidos, que para mí es muy preciso este tema del crimen organizado. Bien, ahora en el aspecto, digamos, de la relación ligada con la economía, el domingo, que fue la entrevista allá en París, porque el señor Trump fue invitado por Emmanuel Macron pues a la reapertura de Notre Dame allá en París. Él estaba ofreciendo la entrevista hablando de que financiaba a México con $300 mil millones y eso sería suficiente para que se convirtiera en el Estado 51. Y la presidenta de Nuevo Laredo, la presidenta Sheinbaum en Nuevo Laredo, diciendo por vez primera, maestro, por vez primera está de acuerdo conmigo en que palabras más, palabras menos, la unión y la fortaleza de México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí?, sería lo mejor para enfrentar al comercio y economía chinos, dijo la presidenta. Y ayer en la mañana dijo, ya voy a dejar a un lado ese debate porque creo yo que al final de cuentas llegó a la conclusión de que no le iba a ganar el debate a Trump. Yo siento que es un periodo que hay un poco hay una película que se llama Lost in Translation, que es muy famosa, ¿no? Te pierdes en la traducción, porque aquí lo que se tiene que entender es la interpretación. La asociación entre Canadá, México y Estados Unidos ya existe por medio de un tratado comercial que tiene temas muy específicos. Creo que ese tratado puede seguir siendo mejorado, como fue de alguna otra manera en la última negociación que el mismo Trump llevó a cabo y que tuvo resultados importantes en términos de relación. Y lo que plantea la presidenta, también lo dijo el presidente pasado, López Obrador, más que nada el secretario de Hacienda que estuvo al final de su administración y que se mantiene actualmente, quien habló precisamente de este concepto de la sustitución de importaciones. Es muy importante. México con Estados Unidos tiene un superávit, no disparado, pero tiene un superávit comercial entre importaciones y exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vendemos más en los números que lo que importamos. Pero eso no deja de ser importante, los más de 250 mil millones de dólares que México compra de los Estados Unidos. Adicionalmente, la cuenta o el balance comercial tiene que ser un poco triquiñueloso entre México y Estados Unidos porque hay productos que cruzan la frontera y regresan. Por ejemplo, autopartes que van a Hermosillo, por ejemplo, cuentan como una importación para México, pero después como una exportación cuando el automóvil está terminado, y así en otras consecuencias. Creo que la asociación entre los tres países es una que puede seguir mejorando, pero insisto yo, el punto importante en términos de las relaciones México-Estados Unidos, a la vista de lo que Trump anuncia y el equipo que está conformando, tiene mucho que ver principalmente en el tema de seguridad nacional, regional, y también en los grandes déficits comerciales que ahora sí México tiene de forma exponencial con China. ¿Cómo se puede sustituir ese desbalance comercial que tenemos con China? Pues no es sencillo,
porque no se trata de hablar mal de China, simple y sencillamente es qué tipo de políticas, incentivos fiscales o políticas industriales México puede implementar de la mano quizá de inversiones americanas y canadienses para poder tratar de compensar esa competencia que China tiene tan fuerte, no solamente con México, sino también con Estados Unidos y con Canadá. Es un tema que no es de ahorita, es un tema que ya tiene años, que lo propuso Trump primero y que Biden lo mantuvo. Entonces, creo que hay que seguirle trabajando en estos temas y no necesariamente irnos a los discursos que pueden ser más problemáticos, ¿no? Bien, ahora un último comentario, maestro Remy Martínez Cantú. El próximo 20 de enero asume la presidencia de los Estados Unidos para este segundo periodo el señor Trump y ha asegurado pues que a las horas se decretará esta imposición de aranceles a México y a Canadá. Cualquiera pudiera pensar que esto es una amenaza para presionar efectivamente que haya un acuerdo, compromiso en materia de seguridad, pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es que la relación Trump-Gobierno de México va a ser muy ríspida. ¿Qué opina? No sé, veremos, ¿no? Veremos. El secretario de Estado, el designado para las relaciones, vamos a decir, internacionales es Marco Rubio, ex senador republicano con orígenes latinos, pero cubanos, que ha sido fuerte crítico de regímenes autoritarios, a favor de los derechos humanos, de las elecciones libres, democráticas. Entonces, él tiene una posición muy relevante, al menos en términos de gabinete. Veremos cómo eso influye en las relaciones formales. Ya se anunció como subsecretario de Estado o Undersecretary al anterior embajador de México en Estados Unidos. Estamos por escuchar quién va a ser la embajador o embajadora de Estados Unidos en México, que son las piezas importantes para implementar todo eso. Por eso quizá en este momento sería adelantado saber cómo va a operar esto. Nadie pudiera decir, no, es que no va a pasar nada y que son esto, o tampoco ir a un discurso complejo. Lo que sí es que sí es un malabar importante para las autoridades el mantener una posición de optimismo y de colaboración, porque los planes de inversión que se van a echar a andar a partir de la nueva administración Trump son importantes y es una competencia global la que hay por inversiones y la posibilidad de generar empleos en cada uno de los países del mundo. Estamos hablando no solamente de China, estamos hablando de Vietnam, estamos hablando de países de Asia y de otros lugares del mundo que también están buscando posicionarse en este mercado global. Ahí es donde México tiene una ventaja geográfica, logística importante. Y se le debe poner muchísima atención. Alguien pudiera hablar ahí, oye, ¿cómo podemos avanzar en mecanismos aduaneros mucho más eficientes, mucho más ágiles, que nos den esa plus en la ventaja logística que ya tenemos? Yo creo que en eso tenemos que concentrarnos en términos del discurso de gobierno. Pero veremos, ¿no? Todavía faltan algunos días más. Sí, efectivamente, estoy anotando aquí que Christopher Landau, ¿verdad? Que fue embajador de Estados Unidos en México, es subsecretario, o va a ser subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Maestro Martínez Cantú, como siempre le aprecio mucho este tipo de participaciones y de análisis, por demás interesantes, lo que sea de cada quien. No, gracias a usted por la invitación y saludos a su audiencia. Saludos, muy buena tarde. Bueno, es el maestro Remigio Remy Martínez Cantú, maestro internacionalista. Vamos al resumen informativo de primera mano. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Este es el resumen de primera mano. El gobernador Alfonso Durazo participó este día en la reunión nacional de gobernadores que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Reportan que Sonora es primer lugar nacional con empresas víctimas de delito. Tan solo el año pasado se registraron más de 137,000 casos. El delegado del Bienestar, Octavio Almada, informó que para el próximo año los beneficiarios de Jóvenes Construyendo Futuro recibirán una beca de 8,480 pesos mensuales.
En la colonia Los Olivos, el alcalde Toño Astiazarán asistió a la tradicional posada navideña organizada por vecinos del Comité Creces. En la nota policíaca, un sujeto fue sorprendido intentando robar una camioneta Cadillac en La Rioja residencial. El propietario del auto entregó al ladrón a la policía. Tome sus precauciones porque el Frente Frío número 14 ingresó a Sonora y pronostican notable disminución en las temperaturas. Y a nivel nacional, Claudia Sheinbaum informó que ya vive en Palacio Nacional. Esta es parte de la información. Bien, muchísimas gracias, Rigo Gutiérrez Escalante, director editorial del Semanario de Sonora, Primera Plana. Antes de irme al corte, quiero decirles que de último momento me informan que el diputado setemista en el Congreso del Estado, Óscar Ortiz, pues promovió y ofreció un mensaje, bueno, un homenaje al exgobernador de Sonora, Samuel Ocaña García, por pues toda una labor, un listado muy nutrido de la labor de logros, gestiones llevadas a cabo por el doctor Samuel Ocaña García, pero muy merecido. Regreso. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Ante situaciones de accidentes, incendios, urgencias médicas o de seguridad, la línea de emergencia 911 estará disponible para cuidar de ti y de tu familia las 24 horas, los 365 días del año. Recuerda que en esta temporada vacacional, las llamadas de emergencia aumentan. Una llamada de broma puede costar una vida. Sé consciente, solidario y usa la línea 911 con responsabilidad. Sonora, tierra de oportunidades. Bienvenido a DVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. DVD Primera Plana, tu canal. En el majestuoso municipio de Álamos, Sonora, se celebrará del 24 de enero al 1 de febrero de 2025 el 40 aniversario de un evento único que contará con Colombia como país invitado y Michoacán como estado invitado, ofreciendo una experiencia cultural incomparable con 10 escenarios que recibirán a artistas de más de 10 países. No te pierdas esta celebración de la música en su máxima expresión. El Festival Alfonso Ortiz Tirado. Hagamos que la Navidad sea un tiempo de amor y alegrías. DVD Primera Plana. Continuamos con más noticias de primera mano. Algunos críticos del régimen desde el pasado régimen pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador calificaban a México como un narcoestado. Bueno, razón o no razón, eso usted lo puede analizar desde luego. Pero lo que sí habría que traer en este momento a la mesa es que existe un escenario que ojalá y no lo normalicemos. ¿Recuerda Cecilia Patricia Flores, la vocera del grupo Madres Buscadoras? Ha hecho varios mensajes pidiéndole a los jefes de los cárteles, ¿sí?, que las dejen trabajar para seguir buscando a sus desaparecidos. Y ahora, este llamado de la Iglesia Católica, ¿sí?, a la delincuencia organizada, al crimen, ¿sí?, organizado, para que haga una pausa con motivo del Día de Nuestra Señora de Guadalupe, este 12 de diciembre.
Ojalá, repito, y no nos acostumbremos a este lenguaje, a este idioma. Por demás increíble que no se dirijan a la autoridad como en tiempos pasados, ¿sí? Para buscar la paz y la tranquilidad, sino que se dirijan a los jefes de la delincuencia organizada. ¿Qué momento? Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para el día de mañana, miércoles. Las citas a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, y usted nos localiza anotando así: TV de Primera Plana, y en todas las redes sociales, en cualquiera de sus dispositivos móviles. En cabina, como siempre, gracias a Juan Berrios en la producción, aquí en el estudio a Jorge el Curioso García y a todo el equipo del Semanario de Sonora Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín a sus órdenes. Muy buen provecho.